Únicamente Tertuliando es un programa coproducido por Tertulia Académica Virtual, la Facultad de Mecatrónica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, ETITC de Colombia, e IDIA de la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez. Este espacio ofrece entrevistas exclusivas con referentes destacados del ámbito académico, tecnológico y científico, generando un diálogo interdisciplinario que conecta ideas, experiencias y visiones sobre los desafíos contemporáneos. Cordial saludo, nos encontramos únicamente tertuliando en un nuevo espacio en el día de hoy. Vamos a tener a la doctora Jimena Zambrana y a nuestra periodista Lady, quien nos va a acompañar en el desarrollo de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a cada uno de nuestros comensales. Para nosotros, pues, es una gratitud, pues, tenerlos a ustedes en este espacio, porque, pues, es el formato y el modelo que hemos entendido que a muchos de ustedes les interesa, que mantengamos, que es conocer a la persona más allá de lo profesional. Es decir, conocer las intenciones de la persona, conocer la intencionalidad que llevó a los resultados del profesional que tenemos hoy en día, y por esa razón, pues, entonces, el esquema que anteriormente manejábamos en la tertulia de invitar varios para tratar una temática, lo seguimos abordando en otros espacios. En este espacio, únicamente tertuliando, lo que intentamos es que la persona invitada nos comente un poco de su vida, nos comente un poco de sus proyectos, nos comente un poco el porqué de sus decisiones, qué motivó, qué estimuló, qué hizo que esa decisión fuera y cuáles son sus aciertos y desaciertos, porque de eso está construida la vida, porque uno le vende en la imagen la película campestre de que a pesar de las decisiones, al final habrá un sol y al final habrá un mañana donde todo puede mejorar. Y eso es verdad, pero pues mientras tanto toca ir aprendiendo de las situaciones dificultosas, de los errores, eso es parte del aprendizaje. Eso es algo que nosotros nos enseñaron mucho en algunas generaciones que se denominaba en su momento tolerancia a la frustración. Saber en qué momento uno tiene que retroceder, en qué momento es mejor retirarse y en qué momento pues hay que iniciar de cero en otro lado. Eso es lo que nosotros queremos traerles a ustedes en estos nuevos formatos y en ese sentido, pues para nosotros es de gran alegría traer a la doctora Jimena. A ella la hemos conocido como una de las defensores de los derechos humanos. Sabemos, porque ya es alguien que es de la casa, que la hemos traído a diferentes espacios, que se encuentra actualmente en Canadá y por esa razón no se encuentra en Canadá, se encuentra en Canadá. ¿No? Eso es una broma colombiana que referencia que a algunas personas que quedan detenidas, pero en ese sentido, pues quisiéramos, mi doctora Jimena, que usted nos ambiente y nos cuente un poco por ello. Y a los que estaban preguntando, de una vez, hagamos que qué había pasado con la maestra Lady, pues la maestra Lady nos sigue acompañando en los programas que hacemos en vivo, pero pues hoy hemos pedido el favor, debido al grado de amistad que todos tenemos con nuestra doctora Jimena, que nos acompañe en este espacio. Y entonces, en ese sentido, maestra Lady, quedan a ustedes los controles, quedan a ustedes el escenario, y pues aquí no queda sino otro espacio, siéntanse las dos en su casa. Cuando termine la grabación, ahí las espero para el almuerzo. Digo, para que pueden pasar por la merienda, pueden pasar por los dulces. Y pues obviamente esperando que tengamos la oportunidad, el espacio y el honor de contar nuevamente con ustedes. Mi doctora Lady, mi doctora Jimena, quedan en su casa. En nuestra parte únicamente tertuliando el espacio que hemos creado entre la Universidad UNICAT, la ETIC, IDIA, la tertulia académica virtual y muchos otros entes. Les damos la bienvenida. Siéntanse, siéntanse, que es la verdad, como si estuvieran hablando de local. Así es, teacher Rafa, buenas tardes, es un gusto acompañarles nuevamente. Hace rato no tenía el placer y el honor de estar en estos espacios y para nosotros es un gusto tener nuevamente acompañándonos a la doctora Jimena Zambrana, una persona muy profesional quienes nos han acompañado durante diferentes eventos, pero en estos espacios precisamente queremos conocer el trasfondo de cada persona, de cada colaborador que ha venido acompañándonos en diferentes actividades y en diferentes eventos. Uno de los aspectos que queremos conocer precisamente con la doctora Jimena es que nos comparta cómo ha llegado, cómo ha sido su recorrido profesional y personal,
cómo ha escalado a través del tiempo y cómo ha sido esa defensa de los derechos humanos. Nuestra primera pregunta del día de hoy para la doctora Jimena es si podría compartirnos un poco de su trayectoria profesional y académica, destacando aquellos aspectos relevantes que han marcado el desarrollo en el ámbito de esta defensa de los derechos humanos. Primero que nada, decirles que estoy muy feliz y contenta que se abran este tipo de espacios y qué cosa más linda acompañada de personas que conozco desde hace un tiempo a esta parte, que son grandes amigos, grandes colegas y todos somos parte de una comunidad académica hoy en día a nivel internacional. Y si ustedes ven la ventaja de las redes sociales, de la conexión, el internet, ya prácticamente no nos damos cuenta quién está dónde. Estamos todos en un mismo lugar y comunicados bajo la misma línea, lo cual es realmente fantástico. Jimena Zambrana es una abogada de profesión, soy boliviana, tuve la oportunidad de ejercer por 20 años en Bolivia, asesorando en la parte corporativa, laboral y siempre de la manito con lo que son los derechos humanos. Fue un tema de vocación, digo yo, que me ha llevado a ir con la ruta por esos caminos. Sin embargo, cuando, por ejemplo, yo empecé a ejercer mi profesión como tal y veía solamente las corporaciones, los contratos, aspectos mucho más serios, más fríos, uno se da cuenta que eso no es todo en la vida, que hay algo más allá, ¿no? Que hay lo humano que nos toca a todos nosotros. Entonces, ahí fue que más o menos el año 2006 que despertó nuevamente estas mis ganas y mis ansias de decir, o sea, apoyemos más a lo que son los derechos humanos, y es en ese sentido que precisamente yo, aprovechando un poco la condición de abogada que tenía, empecé también a apoyar al tema de derechos humanos. Por ejemplo, haciendo asesorías sin costo a mujeres que sufrían violencia intradoméstica, violencia familiar. Entonces, si bien no las atendíamos de manera directa, porque no es mi área de especialidad, la parte de familia, violencia, pero sí, digamos, a conectar con las instituciones relacionadas para que esas personas puedan recibir el apoyo legal, el apoyo psicológico, que es tan importante, ¿no? Y de igual forma los niños, ¿no? Hay muchos niños que sufren el abandono de parte de los padres por el mismo hecho de la migración internacional, que ha habido muchos niños que se han quedado al cuidado de familiares, pero en condiciones no necesariamente buenas. Entonces necesitaban protección. Entonces ahí también nosotros alzamos la voz con esos niños, y también otro grupo que se apoyó bastante fue al sector de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajo es un derecho humano, y al ser el trabajo un derecho humano, entonces es importante protegerlo, ¿no? Entonces hay, como decimos, empleadores y trabajadores, ¿no? Buenos, malos de ambos lados, ¿no? Pero sí, algo que a mí me indignaba muchísimo era escuchar a un trabajador que de pronto el empleador le hacía firmar un documento donde le decía que no tenía derecho a nada, que no iba a reclamar los beneficios sociales, que renunciaba irrevocablemente a hacer una queja a futuro, ya sea legal, ya sea administrativa. Y eso realmente es algo que me molestaba mucho, ¿no? Porque todos sabemos que los derechos laborales son irrenunciables. Entonces yo decía, no, o sea, ¿dónde está la voz de esos trabajadores? O sea, si bien es cierto, yo apoyaba mucho a las empresas en la parte preventiva de riesgos, también apoyaba a esos trabajadores que eran vulnerados sus derechos. Entonces, por eso digo como que siempre de la mano fuimos con el tema de lo que son los derechos humanos, ¿no? Y levantando un poco la voz. Entonces, es así como surge mi vocación a la defensa de los derechos humanos. También puedo contarles que he emigrado a Canadá hace 5 años con toda la familia. Ya estamos establecidos en este nuevo país y viviendo una nueva etapa de nuestras vidas, tanto en el ámbito familiar, profesional y de acomodación, ¿no? Porque el tema migratorio es un ciclo que tenemos que llevar adelante. Quizá el primer periodo es el más difícil, que uno extraña más, hay un duelo migratorio, pero mientras uno va trabajando en eso, en qué es lo que quiere, qué es lo que busca, entonces va encontrando su camino poco a poco, ¿no? Con paciencia, sobre todo, ¿no? Y el apoyo de la familia, el apoyo de nuestra comunidad, que es pues, ya realmente importante, ¿no? Y aunque no crean, uno puede venir de origen a un país
en desarrollo, como es Canadá en este caso, y llegas prácticamente a ser una persona más sin ningún antecedente previo, una experiencia. O sea, es como un renacer nuevo, ¿no? Es como un renacer nuevo y ahí es precisamente donde nosotros tenemos que muchas veces trabajar el doble de lo que ya recorrimos en nuestros países, ¿no? Entonces, es empezar una nueva vida, una nueva ruta, ir formándote académicamente, aprender un idioma que no es tu lengua natal, reforzar la educación. Entonces, ha sido realmente un proceso, ¿no? Y hoy en día puedo decir que ya me siento mucho más tranquila, más establecida. He logrado hacer nexos y contactos con organizaciones, incluso latinas aquí en Canadá, que yo no sabía que habían tantas. Entonces, hay muchas organizaciones de mucho apoyo a diferentes áreas profesional, al sector mujeres. Es realmente una cosa muy linda, muy valiosa para compartir con todos ustedes y decirles que el migrar es una opción y si la tomas, tienes que tomarla con todo, con todas tus ganas, con todo tu ser. ¿Para qué? Para que este proceso sea más llevadero y que a la vez también puedas tener éxito. Entonces, ese es el breve resumen que yo podría hacerles. También un poco comentarles que en la parte de derechos humanos, he tenido la oportunidad de hacer unos cursos con una academia de Estados Unidos para ser consultora y profesora en el ámbito de derechos humanos. Y ahí entramos un poco con Lady, con el profesor, a dar cursos, diplomados en derechos humanos a nivel globalizado. Y pues ya realmente muy agradecida con todos ustedes por estas oportunidades que nos dan para llegar a todas estas maravillosas personas que hoy en día estamos llegando. Así es, doctora Jimena, y hemos visto cómo, digamos que a los diferentes pasos que uno da, a las diferentes experiencias, asimismo a las colaboraciones y al apoyo que uno encuentra en diferentes instituciones y en diferentes redes, hay sobre todo historias que marcan, que trazan, digamos, la vida de uno. Y asimismo ha pasado con esos derechos humanos, sobre todo con lo que usted decía, con los trabajadores. Muchos los hemos vivido desde nuestro trabajo, muchos hemos tenido también ese tipo de experiencias y también hemos caído en lo que usted decía. A veces como que uno desconoce totalmente las leyes, entonces uno también como que cae en ese error. Y quiero saber precisamente desde su experiencia cómo pues evalúa esta evolución de la defensa de los derechos humanos, cómo fue ese antes, hoy, actualmente, y la capacidad de adaptación frente a los cambios y desafíos pues que se presentan todos los días en los diferentes contextos, sobre todo en el campo social. Sí, mira, es un punto importante lo que tú mencionas y una palabra muy fuerte es la evolución, ¿no? La evolución de los derechos humanos. Porque podemos decir que hace unos años atrás, ¿quiénes eran los que hablaban de derechos humanos? Los expertos, determinadas instituciones internacionales, pero hoy, ya con este mundo globalizado y abierto a la comunicación, podemos ver que los derechos humanos también han evolucionado. Y claramente yo te puedo decir que identifico algunos grupos de derechos humanos. Por ejemplo, ha incrementado lo que es la parte digital, ¿no? Que es muy importante hoy en día. Otro pensaría que es el tema migratorio dentro de la evolución de los derechos humanos, los derechos de los inmigrantes que salen, que ingresan a un nuevo país, cuáles son sus derechos. El tema de salud mental hoy en día es un aspecto que preocupa mucho, se está trabajando muchísimo en los jóvenes, incluso en los adultos, y creo que también este tema de salud mental ha tenido un poco su toque cuando hemos tenido el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Nuestra última pandemia, el COVID. Entonces, personas que se han sentido aisladas, solas, se han dado cuenta que socializar es un aspecto muy importante, entonces el tema de salud mental. Y daría tal vez un cuarto elemento a lo que es género, ¿no? A la diversidad de géneros que tenemos hoy en día y los derechos humanos que tienen todas estas personas, independientemente del género o de la condición de la elección que ellos tengan, ¿no? Entonces, pienso que
un avance muy importante, porque si bien tenemos la Carta Universal de los Derechos Humanos, que son 30 artículos, que son generales, entonces yo me atrevería a sumarle estos 4 elementos, ¿no? El digital, el migración, salud mental y género, que yo los veo que son realmente muy, muy importantes, ¿no? Y otro aspecto, lo que tú mencionabas también, es el tema del desconocimiento, ¿no? Que es muy importante trabajar en esa parte de educación y dar a conocer a las personas y decirles, no importa que estés en este país, no importa que te encuentres en esta situación, en este lugar, siempre todas las personas, todos los humanos en la tierra tenemos derechos. ¿Y qué son estos derechos? Son derechos irrenunciables. ¿Para qué? Para que tengas una vida digna, ¿no? Y puedas vivir tranquilo, tengas derecho a un nombre, a una identidad, a la democracia, o sea, a tantos aspectos lindos que hoy en día tenemos que aprovechar la tecnología, ¿no? Estos medios digitales, ¿para qué? Para justamente dar a conocer que existen ese tipo de cosas, qué situaciones van pasando, y sin ir lejos, es tan poderosa la fuerza de las redes sociales que hoy en día nos podemos enterar de una situación que pasó en un lugar de repente al otro lado del mundo donde nosotros estamos, y cuentan una historia, una noticia, ¿no? Pasó esto, vulneraron los derechos de esta persona de esta manera. Entonces, ya es una manera también nosotros de entender por medio de esta tecnología qué es lo que está pasando alrededor del mundo y darnos cuenta que se están vulnerando derechos humanos, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer en ese campo? Tenemos que ser la voz para defender esos derechos humanos. ¿Y cómo levantamos la voz? No necesitas ser profesor, profesional, nada. O sea, puedes empezar hablando simplemente con el vecino, con la familia, con los hijos, decirle esto está bien, esto está mal, ¿qué opinas? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Mira, me enteré de esta noticia y resulta que todos tenemos derecho en esto, ¿por qué no investigamos, no? Entonces, pienso que ha evolucionado enormemente esta parte de los derechos humanos, y básicamente yo pienso que radica en el interés que nosotros tengamos para querer cambiar las cosas positivamente hoy en día, en donde vivimos y donde estamos, ¿no? Así es, doctora Jimena. Y algo muy importante que usted decía, las noticias. Y cada día vemos noticias de mujeres que fueron vulneradas, de mujeres que les violaron sus derechos. Y sobre todo hay países donde están más marcados este tipo de violaciones contra la mujer, sus derechos. Hay países que aún no han tomado en cuenta que a pesar de que hoy en día tanto los derechos de los hombres y mujeres, porque les pasa a los dos igual, todavía se sigue marcando sobre todo en las mujeres. ¿Cómo interpreta usted ese rol y la contribución de la defensa de los derechos humanos de la mujer? Yo pienso que lo que está pasando en el tema de las mujeres y los derechos que tenemos las mujeres no es solamente hablar de nosotros como género, ¿no? Es también involucrar a la sociedad misma para que tome conciencia de la importancia del rol que tiene una mujer, ¿no? Porque una mujer tiene un rol incluso que puede ir desde ser madre, tener que criar a los hijos, tener que educarlos, pero al mismo tiempo buscar oportunidades en otros campos, en otras esferas, dentro de los derechos que nosotros tenemos. Y una cosa también que he visto que ha mejorado en cuanto a lo que es las tareas domésticas, por ejemplo, ¿no? O sea, antes se decía que la mujer tenía que estar en la casa, cuidar a los hijos o simplemente esperar que llegue la pareja, el esposo, tenerle la comida caliente, lista, ¿no? Entonces, hoy en día todo eso también ha tenido una evolución bastante importante, y es precisamente la igualdad de los derechos en cuanto a lo cotidiano, ¿no? A las tareas cotidianas, ¿no? O sea, entonces hoy en día incluso hay casos en los que las mujeres ya ejerciendo ese su rol, su derecho a un trabajo digno, entonces son ellas las que salen a trabajar y son los esposos los que ayudan, o la pareja, ¿no? Que ayudan en la casa con todas esas tareas domésticas. Entonces ya no son tan solamente
situaciones o tareas de la mujer, ¿no? Entonces, sí creo que es importante tocar este tema de los derechos de la mujer, pero si no viene acompañado del rol de la sociedad que las apoye a que estos derechos puedan ser respetados, esto no nos va a avanzar, ¿no? Entonces estamos, podríamos decir, en una era de transformación, ¿no? De que las mujeres podamos plenamente ejercer nuestros derechos y tener la conciencia que todos tenemos los mismos derechos, no por el hecho de ser mujer, te sientas inferior, te sientas menos, todos, absolutamente todos tenemos que avanzar en esto, ¿no? Y hay una frase muy bonita, ¿no? Que dice que cuando una mujer avanza, también avanza toda la comunidad, ¿no? Y todo lo que ella pueda jalar. Entonces creo que esa es una, no creo, estoy segura que es una gran virtud que tenemos hoy en día las mujeres. Así es, totalmente, doctora Jimena. Y me hizo recordar esa primera mujer que viajó a la luna en días pasados. Durante mucho tiempo, a pesar de que se dice que estamos en el pleno siglo XXI, una era moderna, nos cuesta todavía reconocer que la mujer juega un papel importante y que la mujer también logra grandes cosas. ¿A qué factores se atribuye la menor participación femenina en la política de sus derechos en comparación con otras áreas, como por ejemplo el de la salud, educación o el derecho? Lo que tú mencionas hoy en día es muy importante, ¿no? Porque las gestiones políticas de una comunidad, de un país, de una ciudad son muy importantes para que la sociedad misma crezca y se desarrolle. Yo pienso que se ha dado debido a que las mujeres en realidad hemos tenido menos oportunidades históricas para poder entrar en la política. Entonces, siempre un poco como que se ha estilizado en que es un varón, la figura, el presidente, el alcalde, ¿no? Siempre figuras masculinas. Pero ahí también estamos viendo que está surgiendo una evolución, ¿no? Entonces, se están abriendo algunos aspectos importantes de participación para las mujeres dentro de la política, pero en algunos países no ha sido porque han dicho démosle oportunidad a ellas, no han tenido que hasta normarlo con leyes para decir, bueno, de ahora en adelante, para que haya mayor participación femenina, no sé, un 30, 40% de los candidatos tienen que ser mujeres, ¿no? Entonces, debido a esa situación, entonces como que se ha intentado un poco forzar el sistema para darles esa oportunidad y que puedan ser también una voz y no solamente sean parte de una sociedad bajo un perfil bajo, ¿no? Bajo, sino que tengan ya una participación mucho más dinámica, mucho más activa. Y esto no solo se ve en la política, se ve también en empresas hoy en día, en instituciones, que ya la cabeza de las direcciones ya son también mujeres y lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces, pienso que como todo es un tema de oportunidades, pero hay que trabajar en un cambio para que esto pueda ir progresando, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, sin ir lejos, tenemos en este momento una parlamentaria mujer y además latina, ¿no? Que es la única mujer latina que está en el Parlamento y todos los canadienses, o sea, todos los latinos que estamos en Canadá, estamos realmente orgullosos de que sí tengamos apertura a estas oportunidades y eso te hace ver también las oportunidades con otros ojos, ¿no? De decir, o sea, yo también soy una mujer migrante y veo que hay estas oportunidades en otro país y puedo ser candidata y puedo aportar con ideas y puedo participar en un proceso democrático y eso es realmente importante. Y hace un par de días igual también tuvimos una reunión con la alcaldesa de Toronto y tuve la oportunidad de conocer a una concejala mujer latina igual. O sea, ahí demuestra que se van abriendo los espacios. Si bien son muy pequeñitos, son menores, pero se van abriendo. En mi país, en Bolivia, recién hemos tenido elecciones y gratamente tenemos dos gobernadoras de dos ciudades importantes que son mujeres también. Entonces, eso son situaciones realmente históricas y vemos que de a poquito, pero se van abriendo los caminos, se van abriendo las oportunidades, ¿no? Entonces, la verdad es que si bien han existido siempre barreras reales, veo que los cambios
ya están en marcha en lo que es la participación de las mujeres en la política. Así es, doctora Jimena, pero creo que más que se abran los espacios, yo diría que en muchas ocasiones nosotros, las mismas mujeres, obstruimos el paso a las mismas mujeres, o sea, entre nosotras nos tiramos duro y lo hemos vivido, yo lo he vivido en las diferentes eh, trabajos que he tenido. Las mujeres precisamente son las que son egoístas, quieren ser reconocidas ellas y no ven el esfuerzo que hacen las demás. Entonces, creo que eso también sería uno de los aspectos, pues, que trunca como ese triunfo o ese, digamos, que se vea, que se visibilice lo que hacen las mujeres hoy en día también. Sí, es verdad lo que tú mencionas y por eso es que es muy importante pensar de que todos vivimos en la misma sociedad y tenemos que romper esas trincheras que hacen que en vez de unirnos, más bien nos estemos separando, ¿no? Y realmente es muy decepcionante lo que tú mencionas, porque es algo que lo vemos, ¿no? En situaciones reales, ¿no? Que incluso a veces uno habla bien de una persona y después cuando se va, la misma persona ya está denigrando, está hablando mal. Entonces, pienso que es un tema de educación también, de que aprendamos a tener valores humanos, no solo derechos humanos, sino valores humanos, seamos éticos, pero eso puede empezar, como decía, así como nosotros hablábamos hace un momento en el ejemplo, ¿no? Habla con el vecino, con el tío, con el primo, o sea, de igual manera nosotros tenemos que trabajar en esto para que la cosa avance y prospere, ¿no? Porque de otra manera esto no es posible. Así es, doctora. Y quería saber precisamente, desde su experiencia y de todo lo que usted ha vivido, cuáles han sido esos principales desafíos, esos retos que usted ha tenido que enfrentar y cuáles oportunidades pues usted considera que son clave para el desarrollo del ámbito del derecho internacional humanitario. Bueno, en lo que se refiere al derecho internacional humanitario, podemos decir que hay determinados contextos que son difíciles de poderlos explicar, pero sí es importante entender que no importa dónde nos encontremos, así partamos de cero, siempre el paso que vamos a dar va a ser el paso uno. Entonces, por eso es que es tan importante trabajar en eso, conocer las necesidades y ya con eso poder aportar de mejor manera a todo lo que nosotros tenemos para trabajar, para desarrollar. El tema, por ejemplo, de estar en el mundo conectado, tenemos que aprovechar esa gran situación, la colaboración internacional que podemos tener entre personas, entre instituciones, para forjar y sacar ciertas políticas internacionales humanitarias para que las personas tengamos recursos a los cuales podemos acudir. ¿Y cómo acudimos a estos recursos? Precisamente con una labor y una actividad como la que ustedes están haciendo en este momento, ¿no? Con la parte educativa. Entonces, si no fuera gracias a estos espacios que ustedes están creando, muchas personas desconocen ciertas situaciones que gracias a ustedes hoy en día ya las están conociendo, ya se están animando a vivir. Y claro de eso es que dentro de los desafíos que yo he tenido ha sido precisamente uno de ellos, eso, ¿no? De venir de un país a otro país. Cuando uno va a migrar, ¿qué es lo que piensa? O sea, dice, yo estoy migrando, ¿por qué? Puede ser por razones de seguridad, por razones de que corre peligro la vida, puedes estar yéndote porque buscas mejores oportunidades de vida, hay una migración muy alta, entonces ahí, digamos, vienen un poco las incertidumbres, ¿no? Entonces, si realmente estás ante una situación y necesitas migrar de donde estás viviendo, sea cual fuere el motivo, siempre piensa que es un paso más para dar en tu vida y donde vayas a llegar, empieces a construir. Empieza a construir educación, red de contactos, trabajo comunitario. Y eso es lo que te va a ayudar para que las oportunidades para ti puedan fluir sin importar dónde te encuentres. No es fácil el camino. En lo personal, yo puedo decir que no es fácil el camino, pero sí estoy segura y convencida que
siguiendo con la misma persistencia, las ganas, educándome y educando a otros, puedo hacer que las condiciones de vida puedan cambiar, ¿no? Y bueno, sin ir lejos, comentarte que aquí en Canadá, precisamente por el hecho de estar dentro de los derechos humanos, la educación y todo aquello, he creado una academia. Mi academia se llama Vital Dignity, que significa vida digna, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? A que precisamente me ha gustado el nombre porque está estrechamente relacionado con lo que son los derechos humanos, que es lo que nosotros buscamos que una persona pueda tener una vida digna hoy en día, pero también va más allá en el sentido de que yo he decidido ahora, ya no estoy en un 100% en la parte del derecho, estoy abocando más al tema educativo y dentro de ese tema educativo, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer que las personas puedan fortalecer sus habilidades. No es que uno dice muchas veces, no, es que esa persona siempre ha sido buenísima para hablar y yo nunca lo voy a lograr, ¿no? Entonces, decir de que sí, todos nosotros podemos lograrlo. Entonces, es simplemente buscar los caminos y las conexiones que nos lleven a despertar esas habilidades que tenemos, a desarrollar esas habilidades que tenemos. Y es por eso que en mi academia yo estoy trabajando con las áreas de liderazgo, porque es muy importante que seas líder, no importa dónde estés, seas jefe, no jefe, puedes ser líder de tu iglesia, de tu familia, de los amigos, de pronto eres el líder de los amigos, que es el que arma siempre las fiestas, es un tipo de liderazgo también, ¿no es cierto? Entonces, no siempre es un liderazgo político, entonces el tema es poder desarrollar ese liderazgo que tú tienes. El tema del hablar, el hablar, perder el miedo de hablar en público, ¿no? Este término glosofobia, que es el miedo, la fobia a tener que hablar en público, pero tenemos que hacerlo porque si nos ponemos a pensar hoy en día estamos tan ligados con el tema de la inteligencia artificial que le decimos a la inteligencia artificial, ¿qué pregunto aquí? ¿Qué respondo allá? ¿Qué hago aquí? Entonces ya llega un punto en el que la inteligencia piensa por nosotros para que nosotros lo hablemos. Pero si no practicamos, cuando nos encontremos en un ámbito con otras personas y tengamos que hablar nosotros mismos, esa nuestra habilidad se va a ver debilitada. Entonces, por eso que la inteligencia artificial es una herramienta muy buena, pero si no desarrollas tus propias habilidades de comunicación, de liderazgo, eso no va a servir de nada, porque no vas a ir cargada con tu chat GPT a la siguiente reunión y vas a estar esperando qué te va a decir por el audífono, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que aprender a trabajar, a superarlas y la verdad que estoy muy feliz porque persona que está con nosotros y nos dice que ha sentido el cambio, que nos dice cómo lo está viviendo, cómo lo está poniendo en práctica, es muy importante, ¿no? Y además hemos encontrado nosotros un método, no es el único método en el mundo, pero hemos encontrado un método que combinamos, por ejemplo, que combinamos inteligencia emocional, neurociencia, epigenética, entonces ciertas cosas que a veces uno desconoce pero son cositas que hacen que despierten esas tus habilidades y por la información que tenemos en Internet puedes acudir a cualquier lugar, a cualquier escuela, o sea, ya los recursos son ilimitados para ver dónde puedas estudiar y qué es lo que puedas hacer, pero yo la verdad que hoy en día sí me siento muy, muy feliz y muy satisfecha de lo que estoy pudiendo lograr con este grano de arena para seguir impulsando a que vivamos mejor. Así es, doctora Jimena, nosotros hemos tenido también la oportunidad pues de participar de sus diferentes espacios académicos que han ofrecido a la comunidad nacional e internacional y para nosotros sería un gusto estar practicando con usted toda la tarde y conocer, digamos, ese fondo de qué hay detrás de la doctora Jimena Zambrana, cómo trabaja, cuáles son sus logros, sus desafíos, los retos que se enfrenta a futuro, pero me gustaría ya para finalizar este espacio, ¿qué mensaje le gustaría transmitir sobre todo a los jóvenes y las jóvenes que están considerando desarrollar su futuro profesional en relación a la defensa de los derechos humanos? Porque todos nosotros, yo creo que nosotros nacemos con ese tipo de defensa. Lo que usted decía, somos líderes, en alguna parte tenemos que liderar algo, pero tenemos que hacerlo bien, porque hay líderes
que solo les gusta mandar y esperar que hacen los demás, sino que seamos líderes de verdad, que creemos oportunidades, que transformemos vidas, que cambiemos el pensamiento, que cambiemos esa parte humana que tenemos cada uno de nosotros y dejar al lado también lo que usted nos comentaba, la parte tecnológica, aunque es una herramienta, no es la solución para todo lo que nosotros realizamos. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje que usted quisiera transmitirle a aquellos jóvenes? Decirles primero que nada que no es importante la perfección, ¿ya? Porque muchas veces por buscar lo perfecto no encontramos eso y nos sentimos mal. Hay que tener la intención de hacerlo. Ese es el primer paso. Entonces, con la intención de hacerlo, vas a lograr grandes cosas, ¿no? Y empezar desde pequeño, o sea, no te desesperes que tengas que empezar con acciones grandes, en montar una empresa grande, o sea, todo tiene un proceso, empieza desde pequeño, pero sé constante y persistente paso a paso, ¿no? Las acciones diarias, las acciones del día a día, cómo te comportas, qué haces, cómo trabajas con la sociedad. Entonces, ese tema es muy importante, buscar herramientas con la educación, buscar herramientas en redes sociales, en línea, o cuando tú escuches hablar a una persona de un determinado tema, interésate más, entonces te vas a alimentar con todas esas herramientas que las puedes tener a todo alrededor tuyo, pero básicamente, ¿con qué fin? Con el fin de que a futuro tú puedas marcar un impacto positivo y decirles, empieza hoy, prepárate y no pierdas la esperanza. Así es, muchas gracias, doctora Jimena. Y una frase que usted me hizo recordar es, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y ya finalmente, una palabra que la describa a usted, una palabra. Persistencia. Persistencia. ¿Qué tal, profe Rafa? Cuando algo no me está saliendo bien, yo persisto. Sí, pienso que la persistencia es... El profe Rafa llora cuando algo le sale bien, él empieza a llorar. No, esa es una gran enseñanza, ¿no? Si todos nos saliera bien al principio, no aprenderíamos nada. Y justamente porque no nos sale al principio es que muchos aprenden a ser expertos, ¿no? El profesional se hace profesional porque le ha tocado equivocarse muchas veces y eso lo hace aprender de su error. Y al aprender de sus errores, progresa a sí mismo, progresa. Entonces lo que se puede traducir eso es en persistencia, en que hay que ser constante, pero constante no es saltándonos los procesos, sino constante en el sentido en el que saldrán muchas cosas mal. Exacto. Pero hay que apuntarle a lo que esté bien. Entonces, exacto, en ese orden de ideas, pues mi doctora Jimena, pues no queda sino desearle, pues aquí nos seguiremos inventando algunas excusas para traerle al programa. Oh, yo encantada, gustosa, siempre de participar con ustedes. Muchas gracias por estos espacios grandiosos y valorados que son tomados en cuenta por todos los que los ven. No, al contrario, nosotros nos sentimos muy honrados de tenerla a su merced por este espacio y pues no queda sino pues seguir siendo persistente, ¿no? Esa es la verdadera clave. La clave del éxito no está en el resultado. El resultado a veces se llega por coincidencia, a veces por acierto y a veces por procedimiento, sino en ser persistente y constante. Ese es el verdadero ítem que nos... Sí, y aquí quiero contarte también una anécdota que a veces también a mí me ha pasado que al ser persistente con una idea, con otra, y de pronto uno tiene la esperanza de que a ver si sale alguna y de pronto te salen 2, 3 y al mismo tiempo y estamos así como locos, pero felices, porque claro, es el resultado de esa persistencia que hemos tenido. Claro, no, ese es el resultado lógico. Cuando empiezan a funcionar las cosas, como siempre se ha dicho, cuando el carro está varado nadie quiere empujarlo, pero cuando el carro va cuesta abajo y va sin frenos porque ya empezó a andar, ¿quién se quiere bajar del carro? Todo el mundo quiere ir en el carro que está funcionando y en ese orden de ideas, pues esperamos seguir teniéndola acá, mi doc, y pues nosotros a diferencia, cierto, Lady, sí ayudamos a empujar, sí nos agrada. No nos agrada ser parte del resultado, sino parte del proceso, ¿sí? Los que aparecen en la foto no siempre son los que hicieron el
el andamiaje, ¿no? No fueron los que construyeron, sino los que aparecen arregladitos en la foto. Uno sospecha que fueron los que menos hicieron. Los que están sucios y llenos son los que probablemente pusieron los muros, el andamio, las vigas, fue los que les tocó sacrificarse, y pues nos agrada ser parte de ese proceso, nos parece que es mucho más satisfactorio. Mi doctora Jimena, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Mi profe Lady, como siempre, su merced deja a todos sin palabras, y no queda sino pues invitarle a que nos siga acompañando como entrevistadora en estos espacios. Muy amena, muy agradable esa presentación, y los invitamos entonces a que nos veamos futuramente. Yo espero que sea muy cortico, ¿no? Aquí nos inventaremos alguna excusa, hay que ser persistente, insistente, como aprendimos hoy, y entonces nos seguiremos mandando mensajes con el ánimo de que podamos contar con ustedes. Un minutico para cada una y procedemos a hacer cierre. Muchas gracias, doctora Jimena. Un gustazo, como dicen nuestros paisanos de México, haberla tenido en este espacio y aprender muchas cositas, más allá el detrás de la doctora Jimena. Para mí también ha sido un honor y un placer muy, muy grande de estar en este espacio tan lindo, y además de compartir de todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando al otro lado, que vean que las personas, no importa dónde estemos, persistimos y podemos lograr todos nuestros objetivos. Muy feliz y dichosa de haber llegado con un mensaje para todos ustedes. Que sigan teniendo un resto de tarde, noche, días, dependiendo de la zona horaria en que nos esté escuchando. Y no queda sino invitarlos a la próxima emisión de Únicamente Tertuliando. Gracias. Un abrazo para todos. ¿Listo? Próximos episodios los días miércoles a las 20 horas de Chile y sábados a las 19 horas de Chile. Muchas gracias.